hasta hasta el próximo miércoles se pueden recibir una recorrección. La idea es que para poder recorregir el certamen, en primer lugar, la espalda y ustedes tienen que, cuando pasan personalmente el próximo miércoles, indicar por qué recorregir, cuál es la pregunta, cuál es el puntaje. De acuerdo a lo que dice la pauta, yo la pauta la subí el día miércoles, me habían dicho que no había quedado. Así que revisen la pauta, vean los puntajes que aparecen en la pauta. Normalmente mis correcciones iniciales son diferentes a la pauta. La recorrección la hacemos con. ¿Qué quiere decir eso? Se ponen a ver lo que dice la pauta. Normalmente mi corrección va por el lado y no hay puntajes que no aparecen en la pauta, que es un protocolo para ayudarlo. Vamos a retomar entonces lo que hemos venido viendo. Ya nos quedan, nos quedan 4 clases para terminar la materia. Hoy de hecho vamos a terminar lo que es circuito polifásico o trifásico. Y la próxima semana comenzar con el último tema que estaría presentado, que sería máquina eléctrica. Entonces eso quiere decir que para el segundo certamen es como medida de parte de lo que se va a evaluar, va a ser todo lo relacionado con potencia, No perdiste nada. todo lo que tiene que ver con circuitos trifásicos, trifásico balanceado, trifásico desbalanceado, y máquina siempre he dicho, es harta materia. De cierto modo, pues, lo que estamos viendo ahora se basa en lo que vimos al inicio del primer Entonces, mi recomendación es que comiencen a estudiar desde ya, cosa de que no se les toda la materia de la última semana, porque no van a ser capaces de entenderla toda. Es totalmente algo así. Por cantidad de materia, por la complejidad que tienen, va a ser más complejo que diferente. Yo creo que no hemos conversado al final, pero eso es igual que los otros años de ejercicio, uno de trifásico, uno de transformador de máquina de una máquina y alguna red monofásica de componentes, ahí vamos a ver. Pero eso es la diferencia. Red monofásica, trifásico, sí que no sé. El monofásico es principalmente lo que nos alcanzamos a ver, que es potencia, corrección del factor de potencia. Trifásico, todo lo que hemos visto, trifásico balanceado, trifásico desbalanceado y potencia también trifásico. Y máquinas eléctricas, que es lo que viene la próxima semana y lo que vamos a terminar las últimas 3 clases que nos van a llegar. Ok, gracias. Yo la próxima semana les comento de qué va a tratar el control para que lo sepan. Pero vamos a hacer de esta materia, es fácil. Bueno, como resumen de lo que hemos estado viendo, yo les comentaba que el circuito polifásico, el principal que se utiliza y el más estudiado es los circuitos trifásicos. En los circuitos trifásicos vamos a encontrar varios tipos de conexiones, pero las más comunes son estas, que es la fuente de generación de estrella con la carga conectada a la estrella y la fuente de generación de estrella con la carga conectada a la estrella. Lo ideal, cuando son balanceados, la ventaja es que estén ambos en estrella, porque así yo los puedo trabajar durante un circuito monofásico. Si yo ocupo las relaciones que hay de fase de las corrientes y las tensiones, sabemos que como son balanceados, están desfasados en 120 grados, entonces con tal de calcular una, puedo obtener el resultado. Y en la conexión estrella se cumple que la tensión de fase, que habíamos dicho que esta tensión se le llama de fase, pero es la tensión que está entre el punto positivo y el neutro, es igual a la tensión que se genera entre las líneas dividido raíz de 3, estamos hablando de magnitud, y la corriente que circula por el circuito
conexión estrella-estrella, la corriente es idéntica en todo eso. Tanto fácil como bonito. Era un poco lo dibujo acá. Lo voy a dibujar así ahora. Es lo mismo que está la fuente en estrella. Ahí estarían las cargas en estrella. Ahí estarían los puntos neutros, no sé, en el aquí estaría ABC. Entonces las tensiones de fase son las que se generan entre el punto de conexión, por ejemplo, este sería BCN, entre el punto C y el punto neutro. Y acá también había un BCN al otro lado, BCN mayor, entre el punto C y el punto neutro. Estas tensiones de fase, y tenemos las tensiones de línea, que puede ser esa que está ahí, o BC, o esta que se presenta acá, que sería BCA, o sea, AB, perdón. Hay la relación entre esta tensión que se genera en la fuente, como entre el punto y el neutro, y la que se genera entre la línea, es lo que aparece ahí. Por ejemplo, el módulo de BCN, estamos hablando de, va a ser igual a el módulo de BAB, porque son divididos ahí. ¿Por qué? Porque los módulos de BAB son iguales al módulo de BC, es igual al módulo de BCA. Y lo mismo acá, con los módulos de BAM igual los módulos de las tensiones, como son en un circuito balanceado y equilibrado, son idénticos. Lo único que hay interfaz 120 grados entre ellos. Y acá lo mismo. Los módulos de tensión de línea son iguales, entonces esa relación la podríamos, se cumple en las tensiones de los circuitos estrella-estrella. Y lo otro es que la corriente, si se dan cuenta, la corriente que va desde la fuente a la carga es la misma, no cambia, como si vamos a ver lo que es el delta cambia. Y en la conexión delta el resumen es que las tensiones de fase, que habíamos llamado, son iguales a las tensiones de línea. Conexión delta la vamos a dibujar acá. Principalmente lo que está en delta en la carga. Para los que no ven nada allá. Eso es lo que está en delta. Y está las tres fases. Le llamamos A mayúscula, C mayúscula, C mayúscula. Y acá supongamos que estén las mismas tensiones, la misma fuente, en estrella. Pero nos vamos a abocar principalmente a lo que es la carga. Las tensiones de fase serían, o tensión de línea sería esta tensión. Esta es la tensión que se crea, que aparece cuando la carga está en delta. Y esa tensión es la misma que hay entre estos puntos. Por ejemplo, este BAB, este ahí, es el mismo que se genera en este punto, porque al final este punto es el mismo, son comunes. Entonces, no existen tensiones de fase, no miren, aquí sí existen, no miren la fuente, miren solamente la carga. Dentro de la carga, dentro del triángulo, no existen tensiones de fase como lo vimos acá, no existen tensiones con respecto a neutro, porque no hay neutro. Entonces solamente la tensión de línea y fases es similar, que sería la tensión que hay entre la línea. Lo que es diferente es la corriente. Habíamos dicho que aquí hay una corriente, que le llamamos I a minúscula, A mayúscula, aquí va de aquí a allá, que era diferente a las corrientes que está dentro del delta. Esta se llamaba, por ejemplo, I a B, esta se llama I a C, que estaba así, o ICA, que se llama y que teníamos la relación de que la corriente, por ejemplo, A es igual a I a B menos ICA. Por ley de Kirchhoff,
LSK. Entonces, esta corriente, y yo le doy un número, por ejemplo, supongamos que IAB es algo así. IAB. Entonces, IAB menos ICA. ICA está aquí, menos está acá. Esa sería la corriente de IA. Entonces, la corriente, esta de acá sería mi corriente de línea, o sea, mi corriente de fase, perdón. Este sería, en el caso del delta, esa sería la corriente de fase, y estas serían las corrientes de línea. Es, no, perdón, es IF, raíz de 3. En realidad. Esta es la corriente de línea, esta es la corriente de fase. Son las magnitudes. Entonces, la relación que hay, y aquí es donde normalmente uno se confunde, y te das cuenta que me pasó en la ilustración, que en estrella, las corrientes de fase y corrientes de línea son las que pasan por la línea. En delta, la corriente de fase es la que está dentro de la delta. Eso le llamamos corriente de fase. Y la relación de la corriente que está dentro de la delta con la corriente que está fuera es la que aparece aquí. Que es la corriente que está dentro de la delta, o la corriente que está fuera, mejor dicho, es raíz de 3 veces la corriente que está dentro de la delta. En módulo, sí. ¿El LSK qué dice? Abajo del LSK. Dice IAA, que es la que puse ahí, es igual a las corrientes que. La corriente que entra es igual a las corrientes que sale. Sería sí. IAB menos ICA. Entonces, en módulos, en valor absoluto, se cumple esto. Y acuérdense que cada corriente, por ejemplo, está desfasada con respecto a la otra fase en 120 grados, cuando está balanceado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les digo, uno calcula una corriente o calcula para una fase y el resto de las fases la va desfasando 120 grados. Normalmente vamos a tener una referencia que va a ser una con ángulo cero y después la otra empiezan a cambiar dependiendo de las cargas y todo eso, los ángulos cambian. Pero el desfase entre las corrientes, las tensiones, siempre va a ser 120 grados. Más 120, no sé. Vimos también que se podía pasar de una carga que estaba en delta o en estrella, pasar viceversa de un lado a otro, con las relaciones que aparecen ahí. ¿Cierto? Yo les quiero pasar de estrella, la quiero pasar a triángulo. Tengo esta carga, la quiero pasar a triángulo. Ocupo esta relación. Como las impedancias son balanceadas, quiere decir que son iguales, finalmente me diría que la impedancia en triángulo es igual a 3 veces la impedancia en estrella. Yo reemplazo los valores de ZR, ZS y ZD en esta expresión, voy a llegar a que la impedancia en triángulo, ZR va a ser 3 veces la impedancia ZD. Y viceversa, si yo hago la conversión de delta a estrella, me doy cuenta que la impedancia estrella es 1/3 de la impedancia en delta, por ejemplo, con esa expresión. Ahora, para el caso de los circuitos que están balanceados y equilibrados, no tiene mucha ciencia esa expresión, pero esto se utiliza mucho cuando los circuitos no son balanceados. Ahí uno utiliza estas conversiones para dejarlas todas o en delta o en estrella, normalmente uno las lleva a estrella y las trabaja en esa sección. Ok, hoy lo que vamos a ver va a ser
cómo se comporta la potencia en el circuito trifásico. Y como les digo, con esto terminaríamos la parte del circuito trifásico. No obstante, la próxima semana comenzar con lo que es máquina. ¿Cuál es la característica principal de la potencia del circuito trifásico? Es que cuando los circuitos son equilibrados, la potencia total es la suma de las potencias de sus tres fases. Tengo fase A, fase A, B, C, fase B, fase B, fase 1, fase C, dependiendo de cómo sea la nomenclatura. La potencia total va a ser la suma de cada una de las potencias de las fases. Pero como los circuitos son equilibrados, tanto la potencia activa como la reactiva y la potencia aparente de las tres fases son iguales. O sea, si yo calculo la potencia solo para una fase, por ejemplo, estoy trabajando con un circuito trifásico, lo llevo a su símil monofásico, calculo la variable, tensión, corriente, lo que están bien, y calculo potencia, yo esa potencia, como ya la tengo calculada, se repite de la misma manera en las otras fases. Entonces, teniendo la potencia en una sola fase, obtengo la potencia total, porque como sé que las dos son iguales, multiplico por 3, que sería la. Y aquí dice, las potencias totales son iguales a 3 veces las respectivas potencias de fase. Entonces, en un circuito monofásico con conexión estrella-estrella, yo la potencia activa en este caso, se devuelve la definición que dimos para un circuito monofásico, uno la puede sacar como el valor, en este caso, F, que era el valor RMS de la tensión, o el valor RMS de la corriente, en este caso tensión de fase o corriente de fase, por el coseno de θ menos phi. Que estoy diciendo acá. Tengo circuito en estrella, ¿cierto? Ahí está estrella, la fuente. Acá va a estar la carga en estrella. Acá está el neutro, la neutro. Los puntos, vamos a llamarla ahora R y S. Muy bien, la tensión, ¿cierto? B, R, N, de aquí voy a tener la corriente, que va a ser IR. Entonces, la potencia activa para este circuito va a ser igual a Rn por el valor de IR por el coseno del desfase que hay entre la tensión y la corriente. Acuérdense que θ era el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. Normalmente nosotros damos que este ángulo puede ser 0 como referencia y me queda coseno de menos phi. Entonces la tensión de fase con la corriente de fase por el coseno del ángulo. Pero esto, si esta es una fase, ahora si yo quiero sacar la potencia total, como decía anteriormente la lámina, era multiplicar la potencia por 3, y me quedaría esta expresión. Pero esta expresión yo la puedo dejar en términos de la tensión de línea, que sería la tensión de línea, como les mencionaba, la que aparece entre las fases. Por ejemplo, aquí hay una tensión de línea de RS. Entonces yo podría dejarlo expresado de esa misma forma, en términos de la expresión de línea. Ahora, si yo dijera como potencia total, tendría raíz de 3 veces, dice, por el módulo de RS por la corriente de línea. La corriente de línea es idéntica a la corriente de fase. Y por el coseno que hay entre el desfase de esta tensión de línea y corriente de línea. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque acuérdense que la tensión del fase es tensión de línea dividido raíz de 3. Entonces, si yo reemplazo la expresión, y en el caso del circuito estrella, la tensión de fase y tensión de línea son iguales. Si yo reemplazo esto en mi ecuación que tengo ahí, llego a esta expresión. Entonces yo podría
calcular la potencia activa de esta manera, si tengo los valores de fase, o si en el ejercicio que estoy haciendo, el desarrollo que estoy llevando, tengo las tensiones de, en este caso la tensión de línea, también lo puedo calcular de esta manera. El desfase debe ser idéntico. Como está desfasado el circuito equilibrado y balanceado, el desfase se va a mantener aunque trabaje con corriente de fase o con corriente de curva. Del mismo modo, si lo hago en una conexión estrella-delta, voy a tener la misma expresión para la potencia. Voy a dibujar la delta solamente de la carga. Ahí está la carga en delta, la impedancia toda igual, Z. Entonces este se va a llamar A, B, C. Voy a tener una tensión que se va a llamar B, A, B. Una corriente que se llama I sub A. Esta corriente de aquí se va a llamar I sub A, B. Y esta corriente que va acá será. Entonces tengo tensiones de línea, corrientes de línea, y acuérdense que las que están dentro del delta son las de fase. Entonces, lo mismo. La expresión monofásica me dice que esta es la función, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, multiplico por 3 y obtengo el total, pero también puedo dejarla expresada de acuerdo a los valores de línea. ¿Por qué? Porque la tensión de fase y tensión de línea es la misma, y decir que la tensión que se ve acá y la que se ve en la delta, esa sería la fase, es la misma. Y la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. O sea, la corriente que está acá es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Entonces, yo podría calcular la potencia total como 3 veces, por ejemplo, el valor absoluto de AB por IA por coseno de teta o raíz de 3 veces, mantengo la tensión de AB, pero ahora podría tomar la corriente valor absoluto de IA porque las dos expresiones es válido. O sea, lo puedo hacer en función de las corrientes de este raíz de 3 y este 3. Lo puedo hacer en función de la corriente de línea o lo puedo hacer en función de la corriente de tensión de fase. ¿Qué nos damos cuenta con esto? ¿Qué nos puede llegar a concluir? Que las expresiones no dependen de si el circuito está en el esfera o está en el. Son idénticas. Lo que vimos acá es idéntico a lo que vimos en PS. Lo único que cambia es que fijarse bien cuál corresponde a cuál corresponde la corriente de fase o la tensión de fase, o cuál corresponde en el caso de estrella, o cuál corresponde en el caso de estrella delta. Pero la expresión como tal son idénticas, no cambia. Como es balanceado, idealmente conviene trabajar de forma monofásica y multiplicamos por 3. Como esto se cumple para la potencia activa, y no es probable que el circuito balanceado no va a cambiar de nada, va a pasar lo mismo con la potencia reactiva. La potencia reactiva total yo la puedo calcular como 3 veces los valores de fase. Acuérdense que acá estamos hablando de un número, es un módulo, ¿no es? Estos no son fasores, por ejemplo, son el módulo del fasor. No hay ángulos de por medio salvo lo que están acompañando al interior de la función senoidal o cosenoidal. Entonces sería 3 veces los valores de fase o raíz de 3 veces los valores de línea. Entonces hay que saber identificar con cuál puede trabajar para obtener la potencia reactiva. Y la potencia variable, que se calcula como el valor de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado todo en raíz, también la puedo expresar como 3 veces el valor de
o raíz de 3 veces la tensión de línea corriente de línea. Esto también es un número, es un módulo. Entonces yo podría, dependiendo de lo que esté realizando en el ejercicio, podría ocupar cualquier expresión. Y también tenemos la potencia aparente, pero de forma fasorial, o llamada en algún texto la pueden encontrar como potencia compleja, que es P más J veces Q. Se supone que este valor está más oscuro que ese, nosotros tenemos. Y eso se calcula de la siguiente forma: sería 3 veces el valor de fase fasorial por la corriente de fase conjugada. Pero acá no se cumple, y hay que tener cuidado, que esta expresión sea idéntica. Y se puede, en el caso si queremos calcular la potencia de forma fasorial o de forma compleja, no puedo decir que 3 por tensión de fase por corriente de fase compleja va a ser igual a raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea compleja. Porque acá como estoy viendo fasores, tengo módulos y ángulos, aquí los ángulos son diferentes. El ángulo de IF por IL sí son diferentes. Solos no va a ser lo mismo. Por ejemplo, tengo el IF, el fase, por ejemplo, puede estar, no sé si se acuerdan, pero la corriente de fase puede estar realmente el IF fasorial en la forma de un módulo, ¿cierto? Módulo de IF, ángulo X, ángulo X. Pero el IL fasorial, si lo dejo expresado en función de IF, acuérdense que habíamos dicho que era raíz de 3 veces, va a ser raíz de 3 veces el módulo de IF por un ángulo de phi más 30, el primero. Pongamos que 1 y el 1. El I de 2, ángulo de IF con ángulo de phi menos 90 y el 3 raíz de fase. Esto está en una lámina anterior, la vimos cuando estábamos viendo el fácil. Yo defino la tensión, la corriente de fase que pase por la fase 1, yo se le puse IF1, yo la puedo definir como el módulo de la corriente por un ángulo. ¿Por qué es un ángulo? Si después expreso las corrientes de línea en función de este fasor IF, va a ser raíz de 3 veces el módulo de IF por el ángulo más, en el caso de la primera, 1 más 30 grados. Y después las otras van desplazadas en menos 120, la línea 2, la desfase es en menos 120 grados, y después lo desfase en más 120. Entonces, si yo la desfaso en menos 120, como que multiplicara por 1 ángulo en menos 120, entonces me queda, esto se conserva, pero los ángulos se suman. Entonces tendría phi más 30 menos 120, me queda phi menos 90. Y acá cuando multiplico por más 120, lo mismo, mantengo el módulo, raíz de 3 pi f, por phi más 30 más 120, eso me queda más 120. Entonces, claramente, estos dos valores que yo podría ocupar, podría ser S y S, tienen un ángulo diferente. Entonces no puedo hacer el conjugado esto, va a ser diferente. El conjugado va a ser diferente y el conjugado, porque los ángulos, como hay ángulos de por medio, son diferentes. No así cuando estoy trabajando en números, módulos. Ahí sí lo puedo expresarlo con las dos funciones, tanto con 3 por la tensión y corriente de fase o 3 por la tensión y corriente de línea. Pero en el caso de la potencia compleja, solamente puedo ocupar esta expresión.
3 por la tensión de fase y corriente de fase conjugada. No sé si... En rojo, sí, ya, en rojo dice menos 120 el primero y más 120 el segundo. Son los ángulos de fase que tienen en este caso la fase cuando está balanceado. Menos 120 grados y el segundo es más 120 grados. Sí. Y acuérdense que eso se cumple si es que el sistema es consecuencia positiva. Porque si es consecuencia negativa, es más 120, menos 120. Hay harta manera que tienen que hay hartas cosas que tienen que dominar antes de ponerse a calcular. Y eso se cumple, como les decía, cuando es balanceado. Cuando no es balanceado ya no lo podemos hacer. Entonces, calcular la potencia con un circuito balanceado no debiese generar tanto inconveniente porque teniendo los valores de una fase, ya sea valores de fase o valores de línea, yo ya podría tener la potencia total. Lo mismo si quiero calcular la potencia compleja. Ahora, si yo tengo impedancias, ya sea impedancias de carga, impedancias de línea, yo también podría calcular potencias. ¿Cómo? Si yo tengo que la potencia aparente es 3 veces el valor de la tensión de fase por la corriente de fase conjugada, y yo sé que la tensión de fase va a ser un Z por una impedancia, o sea, un Z por una corriente. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de los... Tengo la fuente trifásica, conectada en estrella, y acá tengo la impedancia balanceada, también conectada en estrella. Puede ser también en delta, funciona para acá está la tensión de fase, que eso sería, por ejemplo, este se llama A, este sería B, A, N. Y acá tengo una corriente. Vamos a llamar IA. La tensión, esta tensión de fase, PAN, si yo lo llevara a un circuito monofásico, esto es trifásico, ahora si lo hiciera como un circuito monofásico, sería una fuente de tensión y una impedancia. En donde aquí estaría el punto A, aquí se llamaría DAN, y acá circularía la corriente que dijimos que se llamaba I sub A, y esto se llamaba Z. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, como esto es una malla cerrada, este B sub AN y no hay ningún otro elemento que tenga tensión, también se va a reflejar acá. Esa misma tensión. La tensión que tiene la fuente es la misma que va a tener la carga. No, porque no hay ningún otro elemento. Si hubiese un elemento entre medio, ya eso no se cumple. Entonces tengo que esa tensión BAN, por ley de Ohm, va a ser la impedancia Z por la corriente que circula por ella. Que es lo que dice, lo que aparece escrito ahí. Es lo mismo que aparece acá, o sea, ese BAN que está allá también se aparece reflejado acá como BAN. Entonces, si yo reemplazo ese valor de B sub F acá, me queda que 3 veces B sub F, que sería Z por IF, por el conjugado de I y F,
Y si yo multiplico un número complejo por su conjugado, me queda el módulo al cuadrado. Al final lo que hago, como se dice vulgarmente, me he hecho el amplio, no va como un número, ya deja de ser un número complejo, simplemente un módulo. Entonces me queda que la potencia activa va a ser 3 veces el valor de la impedancia por la corriente al cuadrado, que se asemeja mucho cuando uno calculaba potencia de las pérdidas de calor, por ejemplo, a pérdidas de Joule en una resistencia. Y decía que cuando por una resistencia o un cable circulaba una corriente, la potencia que se generaba, las pérdidas, en un cable era I cuadrado, el valor de la corriente, por el valor de la resistencia. Entonces, de forma homóloga, se podría decir que es casi similar. Es prácticamente la misma forma. Corriente al cuadrado por la impedancia. Estamos hablando de entonces, yo podría expresar la potencia activa, reactiva y aparente en términos de impedancia. No solo en términos de corriente y tensión. Entonces, en términos de impedancia, si yo soy capaz de ver cuánto es el valor de la resistencia del circuito, podría ver la potencia activa. Recuerden que la potencia activa está asociada a la componente resistiva. Entonces la potencia activa sería 3 veces la resistencia del circuito por la corriente que circula por la resistencia al cuadrado. Las potencias reactivas sería 3 veces la reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva, por la corriente que circula al cuadrado. Y la potencia aparente sería 3 veces la impedancia por la corriente. Y este sería el módulo de Z, porque este sería un número, y en términos fasoriales sería el fasor de la impedancia con la corriente al cuadrado. Yo quisiera calcular fasorialmente. Entonces ya podemos calcular potencias trifásicas en términos de corrientes, de tensiones o de impedancias. Ahí dependiendo de la complejidad o de lo que ustedes quisieran decir calculando, lo pueden definir. ¿Y qué pasa con el factor de potencia? Que es otra cosa que también sucede mucho en el círculo trifásico y donde más se utiliza. Recuerden que yo había mostrado ese triangulito que en general se construía, teníamos un valor de potencia activa, ¿cierto? Y un valor de potencia reactiva inicial. Si yo sumo eso más eso, me da la potencia aparente, que sería el valor que está ahí. Aquí está sumado fasorialmente. Y el ángulo que se genera entre la potencia aparente y la potencia activa le llamo phi. Y el coseno de ese ángulo es el coseno de phi o el factor de potencia. Y lo que uno trata de hacer, o lo que se intenta buscar, es que ese ángulo sea lo más cercano a cero. ¿Para qué? Para que la potencia aparente sea lo más parecida a la potencia activa y no existan tantas pérdidas. ¿Y cómo se hace eso? Se conectan condensadores en paralelo a la carga, y el condensador lo que hace es que genera una potencia reactiva en sentido opuesto, lo que va disminuyendo ese valor y incluso lo puede llevar a cero. Si coloco el mismo valor de Q toda combustión, yo voy acá abajo del pasón, me queda en cero, tendría que P igual a eso. En este caso, como ejemplo, el valor no es idéntico, entonces me queda un Q', una nueva potencia reactiva, y me aparece un nuevo phi y una nueva potencia activa. Lo único que se mantiene cuando yo conecto condensador es la potencia activa. O sea, no afecto, el conectar condensadores no afecta la potencia activa que consume la carga, o lo que yo estoy entregando. Lo único que está afectando es la potencia reactiva. Entonces de acá yo puedo sacar que el valor de la potencia reactiva, este QC, que tengo que instalar, lo puedo calcular como la diferencia de las potencias, de la potencia inicial reactiva, menos lo que quedó. Y eso lo puedo sacar en términos geométricos como la potencia activa
por la diferencia de tangente de phi menos tangente de 1, menos el tangente de este ángulo menos tangente de este ángulo. Eso le sirve tanto de forma monofásica o bifásica, que se hace de la misma manera. Y la impedancia de esta carga que estoy conectando, este QC, es una reactancia capacitiva, que de acuerdo a la fórmula que ya se sabe es 1 sobre omega c, y lo puedo dejar expresado en términos de la frecuencia como 1 sobre 2 pi por c, donde c es el valor del condensador que estoy conectando. La corriente que circula por ese condensador, imagínense que tengo el condensador conectado en la carga, tengo una línea trifásica, tengo un condensador conectado del punto A, conectado del punto B, del punto C. Ahí está el condensador. En este condensador, por esta fase, circula una corriente. Ahí está IC. Y acá entre la fase hay una tensión también, porque está B1, B2 y la otra tensión que está entre la fase de agua. Entonces el condensador está conectado a mi línea trifásica y está haciendo circular la corriente que estoy llamando línea condensador. No se confundan con línea de la fase C, sino que es la corriente condensador que está cercana. Entonces esa corriente condensador va a ser igual a la tensión que esté sometida dividido en impedancia, y como sabemos que la impedancia es una reactancia capacitiva, lo puedo reemplazar. Tengo el valor de acá y me queda que la potencia en términos de la impedancia, que dijimos que era 3 veces la reactancia por la corriente al cuadrado, va a ser igual a 3 veces la reactancia por la corriente, que es esta expresión, al cuadrado. O sea, finalmente, si yo reemplazo esto acá, me queda el b cuadrado partido de xc, porque este se va, y el xc lo puedo reemplazar como 1 sobre omega c, me va a quedar 3 veces omega por c por la tensión al cuadrado. Esa va a ser la potencia que yo estoy colocando acá. ¿Por qué quiero ver eso? Porque normalmente la consulta es de cuánto tiene que ser el condensador que uno está instalando. Y aquí tengo una expresión para el condensador. Entonces el condensador me dice que tiene que ser igual a la potencia que quiero entregar, dividido 3 veces el omega por la tensión del condensador al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que el condensador lo puedo conectar en estrella o lo puedo conectar en delta. Porque al igual que una impedancia, como vimos, la impedancia yo la puedo conectar en estrella o en delta. Entonces, ¿qué tensión ocupo? Depende de la conexión. Entonces, si el condensador está en estrella, la tensión del condensador va a ser B de línea dividido raíz de 3. Entonces, el C que quiero buscar vale esta expresión, que va a ser QC sobre omega de línea cuadrada. Y si está en triángulo, la tensión del condensador va a ser igual a B de línea y el C va a ser esta expresión. De aquí que puedo sacar que un condensador conectado en una estrella, su valor de capacidad va a ser 3 veces mayor que a un condensador conectado en triángulo. Entonces, si yo quiero compensar y me preguntan, por ejemplo, típico ejercicio de factor de potencia, que le dan, después calculan potencia, calculan todas las potencias, después le dicen calcule el condensador para que el factor de potencia sea cierto número. Ustedes tienen que con ese número calcular cuánto es la potencia y después tienen que buscar el condensador. Pero la diferencia puede ser que le digan que puede estar conectado en estrella y puede estar conectado en triángulo. Tienen que fijarse bien con qué tensión van a trabajar. Lo pueden hacer todo con la misma tensión y después solamente hacen un cambio que puede hacer la tensión que esté ahí. Normalmente las cargas se tratan de conectar en estrella, pero como te mencionaba, también se puede encontrar en triángulo y lo que uno hace trata de pasarlo
Y por último, ya nosotros vimos que teníamos un circuito balanceado, equilibrado. Entonces la ventaja de esto es que yo los puedo trabajar como circuito de ser trifásico, los puedo trabajar como circuito monofásico. Pero ¿qué pasa cuando el circuito es desbalanceado o es desequilibrado? Ya no puedo ocupar las expresiones de que todas las corrientes son iguales en módulo y están desfasadas en centro integrado, o todas las tensiones son iguales en módulo y están desfasadas en centro integrado. Eso ya no se cumple. Entonces la única forma que tengo yo para resolver un circuito desequilibrado es utilizar leyes de Kirchhoff, transformaciones estrella delta, algún método de Mayer-Ohm, trade-off. O sea, en general tengo que calcular todas las variables que están dentro del ejercicio o dentro del circuito. Este circuito, por ejemplo, es desbalanceado porque las cargas son diferentes. Esta que está en delta, pero tengo acá una Y de 25 a 90, o sea, una inductancia, una resistencia, y aquí tengo una suma entre una inductancia y una resistencia. Entonces, claramente, las corrientes van a ser diferentes. Y ya los módulos de la impedancia, 20, 15, 25, son diferentes. Entonces, por mucho que yo tenga las tensiones iguales, cuando voy a calcular corriente, que es corriente, tensión dividido impedancia, ya las corrientes que van a pasar por aquí van a ser diferentes. Por aquí van a pasar por acá. Lo mismo pasa después con los ámbitos. Como los ámbitos son diferentes, las corrientes van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace ahí? Uno trabaja con lo que es seguro. Por ejemplo, esta tensión de acá, que es fija, y si no hay nada en el sector, es la misma tensión que se refleja acá. Entonces, ya tengo una tensión, tengo una impedancia, puedo calcular las corrientes dentro del delta. Teniendo las corrientes dentro del delta, hago el secar los nodos y calculo las corrientes del delta. Y ahí podría hacerlo de esa manera. El problema pasa que ¿qué pasa si les colocan una impedancia acá? Ya no se cumple esa función y hay que buscar otra relación. Entonces, ahí se complejiza un poco todo esto y eso es lo más difícil, porque toda la ecuación. ¿Cuándo se considera un circuito desequilibrado? Cuando las impedancias de carga son distintas por fase, como por ejemplo ocurre ahí. Cuando las tensiones son asimétricas, que quiere decir que tienen diferentes valores de módulo, o tienen desfase de ángulos, no son centros integrados. Cuando falta una fase, o hay una desconexión de cosas, muchas veces pueden encontrar, creo que vi pasar un certamen de los años anteriores, que solamente hay una sola fase conectada, parece, y otras están abiertas. Entonces eso debe estar desbalanceado. Y a veces hay de esta manera y entre medio por aquí aparece una carga que está conectada a una sola fase. Por ejemplo, aquí en esta línea ya conectado una impedancia y la otra no. Entonces cuando aparece eso, ya no pueden resolverlo de manera monofásica. No pueden llevarlo de forma monofásica. Idealmente cuando uno trabaja un circuito que está balanceado, ya sea si se lo entregan como circuito o se lo entregan como un enunciado, uno lo primero que hace lo lleva a su forma monofásica. Eso es como el primer paso para poder trabajar y sacar la variable. Pero cuando es desbalanceado, desequilibrado, ya no puedo hacer eso. Tengo que trabajar el circuito de forma trifásica. Tengo que buscar las variables de forma trifásica y plantear las ecuaciones también de forma trifásica para poder hacerlo. No sé si hay consultas, pero eso es todo lo que tiene que ver con circuitos polifásicos o circuitos trifásicos. En la última presentación, que aún no la subo, que tenía todo esto, vienen ejercicios. Por ejemplo, hay ejercicios, esto es un ejercicio de balanceado. Si se dan cuenta, este balanceado. Este es un ejercicio que está balanceado, que viene a calcular la valor de tensión, la tensión de fase y determinar las corrientes de línea. Lo voy a subir ahora, terminando la clase, le subo la presentación completa. Es un ejercicio que está desbalanceado y ahí nos piden calcular corrientes
Este ejercicio es bueno si lo quieren hacer, porque es un ejercicio que es equilibrado con cargas balanceadas y piden calcular todas las corrientes, todas las tensiones de fase, tensiones de línea, tensiones de fase de los generadores, entonces, y después piden hacer lo mismo, pero con la secuencia negativa. Entonces les puede servir bastante para comenzar a estudiar, para ir viendo cómo son los cálculos y para ir viendo qué se puede. Bueno. Y después cálculos de potencia. Y acá hay más ejercicios, cargas con neutros, pues la potencia básica. Creo que eso es. No sé si hay consulta al respecto. Yo sé, como les dije al inicio, es harta materia. Ya, si no se ponen a estudiar pronto, se les va a complicar bastante el segundo examen. Porque es demasiada materia. Es mucha materia y mucha materia que va a, por ejemplo, esto ya puede tomarlo inicialmente, pero lo que vamos a ver después, si bien es cierto, se parece, pero ya también un poco distinto se tienen que abarcar demasiada materia, ¿cierto? Entonces, si no lo toman ahora, se les va a volver complejo. No sé si hay consultas.